Amén. ¿Cuántos nos gozamos en el Señor en esta noche? Amén, ¿verdad? Porque sentimos su presencia. ¿Quiénes sintieron la presencia del Señor? Amén. Su palabra lo declara, ¿verdad? Que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y donde estemos dos o más reunidos en su nombre, Él está allí. Amén. Así que podemos decir confiadamente y con totalmente certeza y seguridad de que Dios está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Damos gloria al Señor. Brevemente le recordamos, hermano, mañana a las 7 de la noche tenemos reunión del Ministerio de Misiones. Los que quieran asistir nos podemos ver aquí a las 7 de la noche y nos vamos a la casa de mi hermano Gustavo. Los que se le haga más fácil llegar a la urbanización Los Cedros pueden llegar hasta allí. El día viernes, ¿qué tenemos, iglesia? Vamos a ver. Vigilia. Y por ser último día del mes, 12 horas de oración. Amén. Al principio del servicio el Señor nos inquieta, ¿verdad? A través del pastor José, la necesidad de estar orando, hermano. Es importante en estos tiempos difíciles que se está viviendo, ¿verdad? En nuestro país, en la iglesia y en toda la atmósfera espiritual que se mueve difícil de maldad, que el pueblo de Dios, ¿verdad? Nosotros que somos los escogidos del Señor estemos orando. Amén. ¿Cuántos vamos a venir un momento, al menos? Para no decir cuánto es el tiempo, que el tiempo lo ponga el Señor. Amén. Solamente usted dispone de venir a estas 12 horas de oración, comenzará a las 7 de la mañana y termina en vigilia. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Amén. Jiré es una iglesia, ¿verdad?, que está orando y buscando la presencia del Señor. Y el día sábado tenemos ayuno congregacional y a las 6 de la tarde tenemos servicio de parte del Ministerio Juvenil. Amén. Así que están totalmente invitados todos. Y si tienen algún hermano, algún familiar, ¿verdad?, joven que pueda anexarlo a este Ministerio Juvenil, hermano, anímelo, motívelo, ¿verdad? Recordamos que cada uno de nosotros debemos formar parte activa del cuerpo de Cristo. Amén. Y hay mucho ministerio que el Señor está levantando en este tiempo, ¿verdad?, en la iglesia, de los cuales hacemos la invitación a toda la iglesia para que se una y participamos todos juntos de la gracia del Señor y todos estemos sirviendo al Señor. También el día domingo le recordamos los dos servicios. El primero inicia a las 8 de la mañana. Para los que vienen temprano les felicitamos y les recordamos que la idea es poder iniciar a las 8 en punto para poder dar tiempo a la adoración, a la alabanza, a la oración, amén, y a la enseñanza de la palabra. Y el segundo servicio a las 10:30. Amén. Y les recordamos también el día domingo a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde tenemos una película, un cineforo, amén. No se lo pueden perder, hermano, es totalmente gratuito. Gratuito para toda la familia, vengamos todos, participemos. Una película se va a proyectar y al final de esta película estaremos haciendo un debate, ¿verdad? Para que cada uno pongamos nuestro punto de vista y todos podamos enriquecernos y recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Damos gloria al Señor. Entonces vamos a continuar. Como saben, estamos estudiando sobre el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién ha venido a todos los 4 estudios? ¿Quién vino? Los 4. Amén. Gloria a Dios. Damos un fuerte aplauso, ¿verdad?, a los esforzados y valientes que han venido a estos estudios y que de verdad ha sido bastante edificante para nuestras vidas. Para el próximo mes, ya que es, ¿verdad?, febrero, tenemos otros estudios. Le anunciamos el tema para el próximo miércoles, se titula El infierno, una verdad o una fábula. Amén. Para que no se lo pierdan, ¿verdad? El infierno, una verdad o una fábula, para que no nos perdamos estos estudios bíblicos que verdaderamente nos hace crecer. Entonces vamos a estar orando. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies para que sea el Señor el que nos dé a cada uno de nosotros en esta noche sabiduría? ¿Cuántos quieren recibir sabiduría de lo alto? ¿Cuántos queremos aprender más de la palabra del Señor? Amén. La palabra de Dios dice que le pidamos a Dios sabiduría, ¿verdad? Y Él nos la dará a cada uno, ¿verdad? Y nos revelará su palabra. Así que estemos orando. Padre bueno, Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos regalas a cada uno de nosotros de estar en este lugar, Señor. Gracias, amado Jesús, porque en tu misericordia, Señor, y en tu gracia tú nos has traído en esta noche para que cada uno de nosotros podamos aprender un poco más de tu palabra, Señor. Por eso disponemos nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, nuestro espíritu, amado Dios, lo ponemos en tus manos, Señor, delante de tu presencia para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche, amado Dios. Tu palabra dice que pidamos a ti sabiduría y tú nos las darás, Señor, por lo cual cada uno de los que estamos aquí pedimos a ti, Señor, que nos des sabiduría, sabiduría para enseñar, sabiduría, Señor, para aprender y también para poder poner en práctica, Señor, lo que tú quieres, Dios, revelar a tu iglesia en este tiempo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, recibe toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Damos gloria al Señor. Nosotros hemos estado, ¿verdad?, estudiando sobre el Espíritu Santo. El primer miércoles, a ver quién se acuerda del tema sobre el Espíritu Santo, estuvimos hablando, ¿verdad?,
de los conceptos del Espíritu Santo, de su personalidad, de la divinidad. Amén. Estuvimos hablando de que tiene personalidad así como el Padre y como el Hijo. Amén. Gloria al Señor. Y también hablamos de la divinidad, posee los atributos divinos como omnisciencia, ¿verdad? Omnipresencia, omnipotencia y también eternidad. Y hablamos también en que en el Antiguo Testamento la obra del Espíritu Santo es desde la creación, ¿verdad? Y que a ciertos hombres, en casos especiales que se les designaba tareas especiales, el Espíritu de Dios venía sobre ellos, ¿verdad? Y los llenaba para cumplir la misión del cual el Señor le estaba mandando para ese tiempo, sean jueces, sean reyes, sacerdotes, al que el Señor escogiera para ese tiempo era necesario, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios venía sobre ellos y les llenaba, ¿verdad?, para hacer la obra que el Señor quería que hiciera en ese momento. Pero también recordamos que era momentáneo, ¿verdad?, no era sobre todo la congregación ni sobre todo el pueblo, sino sobre ciertos hombres en específico, y también era retirado en algunos casos, ¿verdad?, como Saúl, recuerdan, que también el Espíritu de Jehová se apartó de él, ¿verdad?, después que el Señor lo había escogido. También el segundo tema que tocamos fue el Espíritu Santo y la iglesia. Hablamos en resumen que el Espíritu Santo comienza a actuar o a trabajar en la iglesia del Señor a partir desde el día de Pentecostés, amén, desde el día en que vino el bautismo en el Espíritu Santo. Desde ese entonces vemos el libro de los Hechos, todas las narraciones de lo que narra, ¿verdad?, de todo lo que hizo la iglesia primitiva y los apóstoles, y desde ahí hasta nuestros días de hoy ha estado trabajando, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios con la iglesia del Señor. Amén. ¿Con cuántos trabaja el Espíritu Santo de Dios? ¿A cuántos nos llena? ¿A cuántos nos da fuerza? Amén. O sea que es desde aquel día hasta hoy el Señor nos sigue ayudando y llenando de su Espíritu Santo para hacer la obra. Se había hecho énfasis, ¿verdad?, del pastor José, de que lo resumió en 3 periodos. El periodo del Antiguo Testamento, donde la actuación directa era de parte del Padre, amén, del Dios. Y cuando en el periodo del Hijo, que estuvo el ministerio de Cristo, que estuvo Cristo en la tierra, ¿verdad?, y habló del periodo después de Cristo, ¿verdad?, de la resurrección, que es el periodo hasta el día de hoy, que es el periodo del Espíritu Santo, amén, de la gracia del Señor. Para el siguiente estudio que vino estuvimos hablando sobre los dones del Espíritu, amén. ¿Cuántos recordamos los dones? Hay 3 tipos de dones, nombramos, ¿verdad?, los dones naturales, que los da el Padre, los dones ministeriales, que lo da el Hijo, amén. Todos vinimos, ¿verdad?, hemos venido, le estamos haciendo un resumen para entrar en el estudio del día de hoy. Y los dones ministeriales hablamos que eran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de la palabra del Señor. Y también hablamos y hicimos más estudio y más énfasis, como estamos hablando sobre el Espíritu Santo de Dios, sobre los dones espirituales. Amén. Hablamos de ¿cuántos dones? De 9 grandes dones, ¿verdad? Resumido o dividido en tres tipos de dones, ¿verdad? Que hablamos dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder. Amén. Todos lo sabemos, ¿verdad? Solamente estamos reforzando lo que hemos aprendido. En los dones de revelación estuvimos hablando que está la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Los dones de inspiración se resumió y se estudió, que se estuvo tocando, ¿verdad?, que era el don de profecía, don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Y en los dones de poder estuvimos hablando, ¿verdad?, de ¿cuáles dones? Fe, milagros y sanidades. Amén. Bien claro lo explicó el pastor, sanidades, y esperamos que vea que eso es para nosotros, haya sido crecimiento espiritual y que lo podamos recibir, ¿verdad?, y tenerlo como un tesoro. Y es importante, a veces uno se pregunta por qué uno olvida las cosas. ¿Usted no le ha pasado que a veces usted se le olvida una predicación y estuvo muy bonita la predicación el domingo y de pronto usted llega el miércoles y dice, Señor, pero ¿por qué sería qué fue lo que predicó el pastor? ¿No le ha pasado? Sí, amén. Vamos a ser sinceros. ¿Por qué se nos olvida? Por falta de ponerla ¿en qué? En práctica. Amén. ¿Cuánto queremos estudiar la palabra del Señor? Amén, ¿verdad? No tenemos solamente ya la bendición de poder disponer nuestro tiempo de venir a este lugar los días miércoles para estudiar, ya es un paso. Amén. Pero vamos a decir que en el 100% vamos a ponerle, que este es un 10%. De pronto estoy siendo muy pichir. Pero es un 10%, ¿por qué? Porque estamos recibiendo. ¿Pero qué debemos hacer? Repetir, estudiar, escudriñar, repasar. Amén. Todos estaban claros en lo que resumimos, ¿verdad? Los 3 temas.
Y si no, hermano, vamos a darle el resumen para que usted indague más en la palabra del Señor y atesore esto en nuestros corazones, ¿verdad? Porque es importante, es un precioso tesoro, la enseñanza de la Escritura, y para eso nosotros venimos, ¿verdad? No solo para oírla, ¿verdad? No para ser oidores olvidadizos, como dice la palabra del Señor, sino oidores y hacedores de la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creyendo en este tiempo en que el Señor tiene un propósito especial con la iglesia Jireh. ¿Cuánto lo creen? Un propósito especial, entonces es un propósito de formación del carácter de cada uno de nosotros como cristianos. Amén. No es la formación del carácter del liderazgo solamente, sino de cada miembro, hermano. Nosotros debemos que esta iglesia sea una iglesia fuerte, firme. Amén. Y para que esta iglesia sea firme, cada uno de nosotros debemos tener bastante base y bastante fundamento en la palabra del Señor. Para que cualquier lugar, cualquier miembro de la iglesia Jireh donde esté y donde Dios lo lleve en cualquier momento en su vida, ¿verdad? Para cualquier lugar, incluso de Venezuela o del mundo, sea un hombre, ¿verdad? Un embajador de Cristo, amén. Un representante de la iglesia, ¿verdad? Un conocedor de la palabra, donde lo que manifieste y predique sea la palabra de verdad. ¿Cuánto lo quiere? Amén, ¿verdad? Entonces vamos a asumir ese compromiso de parte del Señor y decirle: Dios, nosotros asumimos cada aprendizaje, cada predicación, cada enseñanza que tú nos des, atesorarla en nuestro corazón, apuntar y repasar, ¿verdad? Cuando usted estudia, ustedes los que hemos sido estudiantes, cuando vamos a la universidad, podemos ir y recibir la clase que da el profesor, pero si no practicamos los problemas, cuando vamos al examen, ¿qué nos pasa? Raspamos, a menos que o sea muy fácil, o dominemos muy bien el tema, o estemos repitiendo la materia, ¿verdad? Y ya tengamos conocimiento, o que seamos extremadamente inteligentes y no tengamos necesidad de repasar. Por lo cual entonces les motivamos ¿a qué? A salir de aquí y a seguir escudriñando la palabra. Amén. Esto es un poquito, esto es un porcentaje, pero yo sé que el Señor pone en cada uno de nosotros sed del conocimiento de la palabra, y cada uno de nosotros vamos a saciarnos de esa palabra de vida. Amén. Y así vamos a dar introducción al tema de esta noche, que es, si lo recuerdan, es el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Es un tema muy especial, hermano. Y es un tema de mucho debate, y de verdad es un tema de muchos libros escritos. Aunque usted no lo crea, y de pronto usted dirá, no, se va a resumir en un momento. No, hermano, este es un tema de que yo les invito a que los escudriñe más a profundidad, de que cuando usted llegue a su casa y esta semana usted lea más, nosotros solamente le vamos a dar un bosquejo del estudio para que usted pueda tener herramientas y para que tenga revelación, ¿verdad?, de la palabra del Señor en esta noche, de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, pero le animamos a que usted escudriñe más. Decimos que hay muchos libros escritos porque hay quienes no creen en el bautismo del Espíritu Santo, hay quienes sí creen de una manera y otros que creen de otra manera. Y entonces hay mucha diversidad del pensamiento sobre lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Quiera Dios, ¿verdad?, en esta noche, que cada uno de nosotros podamos llevar atesorado en nuestro corazón este conocimiento que el Señor trae para nosotros. Amén. Y que sea el Señor revelándolo a nuestras vidas. Vamos a ver brevemente la palabra bautizo. El pastor lo ha explicado, creo que muchas veces, tantas veces que hasta yo me lo aprendí. ¿Y qué significa el bautizo? Viene de la palabra de baptizo, ¿verdad? Que significa sumergir. Amén. Que significa sumergir. Y se utilizaba, ¿verdad?, en los tiempos de que se escribió, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, muchos mercaderes, los que trabajaban con cuero, para teñir el cuero, para cambiarle, ¿verdad?, la esencia al cuero, ¿qué hacían? Ponían la tinta en un tanque, ¿verdad?, con el color que ellos querían que adquiriera ese cuero, y lo sumergían en la tinta, en el agua, y lo dejaban un tiempo allí. ¿Para qué? Para que cuando saliera no fuera el mismo. Amén. Entonces bautizar es un acto de ¿qué? De sumergir, pero ¿para qué? Para que produzca un cambio. Amén. Es importante que cada uno de nosotros lo podamos tener en esta noche. Entonces, brevemente hay que explicarles, como hablábamos al principio, en uno de los temas que explicó el pastor en principio de este estudio, sobre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Nosotros queremos resaltar que hubo profetas, reyes, jueces y hombres con misiones específicas de parte de Dios que fueron llenos del poder del Espíritu Santo de Dios para ese entonces. Podemos ver, ¿verdad?, el caso de Saúl. Dice la palabra del Señor que cuando Samuel lo unge como rey, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él, amén.
Y si usted lo puede leer, anote para no ser muy extensa la clase. En 1 Samuel capítulo 10, usted puede leer, ¿verdad?, la historia de Saúl y cómo él fue lleno, ¿verdad?, del Espíritu Santo de Dios y tuvo poder. Dice la palabra que aún profetizó. Y mucha gente se admiró y dice, ¿quién es este? ¿Qué hace el hijo de Cis? ¿Verdad?, que está profetizando. ¿Por qué profetiza? Está entre los profetas. ¿Acaso también es profeta? Él no era profeta, ¿verdad? ¿Pero qué tenía? Fue lleno del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo de Dios, como su poder lo demuestra, también trae, ¿verdad?, dones y trae profecía y trae esa llenura. ¿Por qué le toco esto? Y también muchos hombres fueron llenos del Espíritu Santo de Dios para cumplir la misión para ese entonces que Dios le daba. Pero como hicimos énfasis, el hombre del Señor era lleno y en algunos casos, después que terminaba la misión, el Espíritu se podía apartar de él, ¿verdad? ¿Por qué lo queremos hacer un pequeño énfasis, un paréntesis en esto? Porque no es lo mismo, y para que lo tengamos claro o en esta noche, no es lo mismo la llenura en el Espíritu Santo que el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. De pronto usted sienta y crea, ¿verdad?, o haya creído hasta esta noche que era lo mismo. Y cuando nosotros le pedimos al Señor que nos llene de su Espíritu, no es lo mismo pedirle que seamos bautizados en el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos claros? Allí, ¿verdad? Amén. Entonces, hablemos de los tipos de bautizo. ¿Cuántos tipos de bautizos hay? A ver, vamos a participar porque... ¿Cuántos hay? Según la palabra del Señor, 2, ¿verdad? Un bautizo en agua y un bautizo en el Espíritu. Amén. El bautizo en agua, claramente, ¿verdad?, lo explica Juan, y es un bautismo ¿para qué? Para arrepentimiento, ¿verdad? Para testimonio. Nosotros nos bautizamos en agua para dar testimonio de que hemos sido creyentes en el Señor y para declarar, ¿verdad?, el arrepentimiento de los pecados. Y muchas personas, ¿verdad?, se bautizan en agua con esta condición. Y por eso vemos que el bautismo en agua es para arrepentimiento. Y el bautismo en el Espíritu Santo, que lo vamos a estar desarrollando durante toda la noche, pues vamos a estar poco a poco enseñándoles y dándole a conocer, pero es diferente. Amén. Son diferentes. Hay 2 tipos de bautizos que son de naturaleza totalmente diferente. Uno es para arrepentimiento y otro es para lo que el Señor nos va a revelar en esta noche a cada uno de nosotros. Y son distintos y vamos a escudriñar la Escritura. Dicen, porque Juan lo dijo, ¿verdad? Porque se está escrito en los Evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Vamos a leerlo, en Mateo 3, capítulo 11. Vamos a buscarlo y vamos a escudriñar las Escrituras. Vamos a comenzar con el estudio, ¿verdad?, que el Señor quiere en su palabra, y así que vamos a estar leyendo la Biblia, vamos a estar buscando, si alguno lo consigue antes que yo tenga la cita, lo puede leer. Pero aquí dice la palabra del Señor, Mateo 3, versículo 11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Ahí estamos, claramente lo explica, ¿verdad?, que son 2 tipos de bautismo, ¿verdad? En agua para arrepentimiento y el Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo. También lo podemos leer en Marcos capítulo 1. Marcos 1, versículo 8. Marcos 1, versículo 8 dice la palabra del Señor. Si alguno lo consigue antes que yo también lo pueda leer. Dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Esto lo está diciendo ¿quién? Juan, ¿verdad? Juan el Bautista, ¿verdad? Que el Señor le mandó la misión de bautizar en agua. Pero él daba testimonio de que él estaba bautizando en agua para arrepentimiento, pero que vendría uno mayor que él, que nos bautizaría en el Espíritu Santo. También lo dice en Lucas capítulo 3, versículo 16. 3:16 dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar las correas de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Entonces estamos claros, ¿verdad? Son 3 tipos de, 3 citas que hemos tocado para mencionar los 2 tipos de bautismo. Pero también en Hechos capítulo 11, versículo 16, aquí decimos, primero son 2 tipos de bautismos distintos. ¿Por qué? Porque Juan lo dijo, ya lo hemos leído. Pedro lo recordó, ¿verdad? Cuando estuvo allá en aquella visita. Pedro en Hechos capítulo 11, versículo 16, dice la palabra del Señor. 11:16, dice,
Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Cuando ocurrió, cuando vio otra vez la manifestación, cuando vio, ¿verdad?, el bautismo en el Espíritu Santo, él lo recordó. Entonces Juan lo dijo, Pedro lo recordó y Jesús lo afirmó. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 1 para que veamos. Hechos capítulo 1, dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 4. Dice, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Amén. Porque ya Jesús antes le había hablado a los discípulos de que venía la promesa, de que venía el bautismo en el Espíritu Santo. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Gloria a Dios. Creo que en esta noche no nos vamos, ¿verdad?, con esta duda. Son dos tipos, ¿verdad? Son dos tipos de bautizo, uno en agua y uno en el Espíritu Santo. Pero cuando leemos lo que dice el Señor Jesucristo, aquí dice que lo que oíste de mí, amén, podemos ver el bautismo del Espíritu Santo como una promesa de parte de Dios. ¿Cuánto lo creen? Es una promesa de parte del Señor, porque el Señor ya se lo había anunciado. Pero también podemos ver cuando Jesús dice esto, que refuerza la promesa que Dios ya le había hecho a su pueblo en Joel capítulo 2, versículo 28. Vamos a leerlo. Joel capítulo 2, versículo 28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios, verdad? Es recordando la promesa. O sea, se refuerza la promesa que Dios hizo. En Joel 2.28, también el profeta Isaías y el profeta Ezequiel lo resaltan. La promesa de que vendría, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios y estaría sobre toda carne. El pastor lo explicó claramente el miércoles pasado, que es sobre todo creyente. Amén. Y sobre los hombres, los humanos. No es sobre cualquier carne, ¿verdad? Y sobre toda la humanidad, no, sino solamente sobre los creyentes, los que creemos en la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos esto y vemos que se refuerza la promesa del Señor, ¿cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan cuando uno ve que se cumple algo que el Señor ha prometido? Amén, ¿verdad? ¿Por qué el Señor me resalta esto que se los diga a cada uno de ustedes, hermano? Porque yo sé que en este tiempo el Señor ha traído promesas sobre su pueblo. Amén. El Señor ha traído promesas y cuando yo estaba preparando este estudio, específicamente en este punto, cuando el Señor me decía, y se refuerza la promesa que se hizo en Joel 2, capítulo 28, y que se hizo, ¿verdad?, que hablaron los profetas, de que vendrías el Espíritu de Dios sobre toda carne, el Señor me decía, dile a la iglesia, ¿verdad?, que hay promesa de Dios sobre sus vidas. Amén. ¿Cuántos tienen promesa de parte del Señor? ¿Cuántos tienen promesa? De pronto usted no la ha visto cumplirse, pero el Señor no miente, amén. Y el Señor no se arrepiente, el Señor cumplirá lo que prometió. Así que el Señor lo que ha prometido para tu vida y para mi vida en este tiempo, el Señor lo va a cumplir. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor y digámosle, Señor, yo espero confiadamente de que tú cumplirás la promesa, amén. De pronto no lo ve, de pronto yo sé que hay muchos que hasta olvidan la promesa del Señor porque ven que pasa el tiempo y como que no pasa nada, dicen, no, esto no va a pasar en mi vida. Pero el Señor en esta noche dice, retomemos la promesa, amén. Promesa de paz, de bendición, de restauración, de fortalecimiento, de ministerios, amén. Tomémosla, hermano, desde el más pequeño hasta el mayor, hasta el más grande, el Señor tiene promesa para nuestra vida y cada uno de nosotros debemos tomarla porque el Señor la cumplirá. Entonces, damos gloria al Señor, porque llegó el día del cumplimiento de la promesa, amén. Así como se cumplió esa promesa, yo sé que llegará el día del cumplimiento de la promesa en tu vida y tú darás testimonio. Pero nosotros vemos que llegó el día del cumplimiento de la promesa, de que sería derramado el Espíritu Santo de Dios. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 2, Hechos 2, del versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos,
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amén. Llegó el día del cumplimiento de la promesa, ¿verdad? El día anhelado, el día donde el Señor había dicho desde años atrás, desde Joel, que Él derramaría su Espíritu sobre toda carne. Ese día llegó, hermano. Ese día llegó en este momento y se manifestó a los hombres. Y fue de testimonio aún para los incrédulos, los que no sabían. Al verlos a ellos hablando, dice la palabra que en sus propias lenguas, ellos algunos se burlaban y otros pensaban, ¿verdad? ¿Por qué estará pasando esto? Y ahí fue cuando Pedro se paró y explicó que el día de la promesa había llegado. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Porque el día de la promesa llegó y llegó para quedarse eternamente. Amén. Llegó para quedarse con el pueblo del Señor. Entonces, pero hay algo importante y es lo que queremos resaltar el estudio y querer enfocar bien en lo que es el bautismo del Espíritu Santo, y para que todos nos vayamos claros y cada uno, si hemos tenido conceptos diferentes, pues lo podamos alinear conforme a la palabra del Señor y cada uno, ¿verdad?, podamos recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Porque después del día de la promesa quedaron muchas interrogantes. De pronto no sé si usted ha tenido alguna sobre lo del bautismo del Espíritu Santo. De pronto usted ha tenido muchas interrogantes sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces vamos a entrar a este punto. Después de la promesa muchos se preguntan, hay muchas preguntas. Y esto es interesante porque lo que voy a hablar, los 4 puntos de 4 preguntas importantes que todo el mundo se hace, es porque cuando el pastor me dijo, prepare el estudio sobre el bautismo del Espíritu Santo, pues estuve hablando con algunos hermanos, amén, con algunos de los hermanos y a ver, indagando, investigando y preguntando, ¿ustedes bautizaron en el Espíritu Santo? Algunos no sabían, amén. Algunos decían que sí, otros decían que estaban esperando, amén. Y entonces yo le pregunto en esta noche, ¿usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo? Amén, amén. Y los que están ahí todavía dudando, vamos a seguir estudiando, ¿verdad?, la palabra del Señor. Dice, una de las dudas de algunos piensa que primero es el bautismo en agua y luego es el bautismo en el Espíritu Santo. No sé si usted tiene esa duda, pero por si tiene esa duda yo se lo voy a aclarar y lo vamos a aclarar a la luz de la palabra. Porque hay muchas iglesias y como le dije, de esto hay libros, muchos libros de lo que enseñan sobre lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y entre tantos libros hay religiones que creen y dicen que si una persona no es bautizada en arrepentimiento, no es bautizada en agua, no pueden recibir lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y me di cuenta que muchos de hermanos también tienen esta pequeña interrogante. Primero me bautizo en agua y después soy bautizado en el Espíritu. Amén. No sé qué dicen ustedes. ¿Cuál es el orden? ¿Primero en el Espíritu y después en agua o primero en agua y después en el Espíritu? Amén. El bautismo en el Espíritu, sin haberse bautizado en agua. Respuesta definitiva. Sin arrepentimiento, dijo. ¿Qué dice? ¿Por allá dijo alguien algo? Y después en el Espíritu Santo. ¿Quién da más? Aquí está Gabriel. Amén. 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 Gloria a Dios. Ya para resaltar lo que dice mi hermano Gabriel, es importante y por supuesto sobre todas las cosas creer. Amén. Porque al que cree, todo le es posible. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. O sea que si usted no le cree, o si usted no cree o no tiene fe de que va a recibir el bautismo del Espíritu Santo, no espere que le va a llegar, porque sencillamente su fe está limitada, no lo conoce y no lo cree. Amén. Pero entonces ahí están las preguntas. Si se bautiza en agua o no se bautiza, viene por fe y viene, no sé si, pero hay más preguntas para que todos intervengan. Pero vamos a leer en Hechos capítulo 10, versículo 45. Dice la palabra del Señor. Lea todo el capítulo de Hechos y hemos estudiado el libro de Hechos, pero vamos a ir directamente a los versículos para que nos rinda el estudio. Hechos 10, versículo 45, pero vamos a leer desde el 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían al discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días más. Amén. Vemos claramente qué sucede aquí. ¿Qué viene primero aquí? El bautismo en el Espíritu. Y ellos hablaban en lengua y se manifestó el Espíritu Santo sobre los que, sobre los recién convertidos. O sea, no les dio tiempo de ir a bautizarse en agua. Sencillamente el Señor hace como quiere, amén. Y el Señor en este caso hizo. Por eso es uno de los mitos que en esta noche queremos romper, ¿verdad? No hay un orden. El orden es de Dios y Dios es el que lo determina. Y Dios es el que lo dice. Entonces, otra pregunta muy importante y un tema bastante amplio y muy discutido por muchos autores, que dice que solo ocurrió una vez. No sé si alguien de los que estamos aquí presentes aún mantiene esa teoría y cree aún eso, que solo ocurrió esa vez, el día del Pentecostés, y no volvió a ocurrir otra vez más. Pero les invito a ver en el mismo libro de Hechos, ¿verdad? Hemos hablado ahorita en Hechos capítulo 10, 46, en la casa de Cornelio sucedió. Amén. Anote esta cita para no ser Hechos capítulo 19, versículo 17, también pasa algo en la iglesia de Éfeso, muy importante, y sí voy a resaltarlo. Hechos capítulo 19, versículo 17, porque habla de lo que decía Gabriel. Hechos 19, versículo 17. Ya va, Hechos. No, desde el 1, perdón, al 7, que lo puse muy bien. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, le dijeron: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, amén, el que habíamos hablado al principio, en el bautismo de arrepentimiento. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. ¿Por qué lo resaltamos? Ya sabemos, ¿verdad? No solo ocurrió una vez, ocurrió muchas veces, y la misma palabra nos enseña. Pero esto es importante resaltarlo porque, como decía mi hermano Gabriel, por fe, ¿verdad? Ellos aún ni conocían al Espíritu Santo. Entonces es imposible, si usted no conoce, ¿verdad?, que esto suceda. Entonces, cuando la palabra le ha sido revelada, ellos reciben de parte del Señor, ¿verdad?, el bautismo en el Espíritu Santo. Igual así pasó en la iglesia de Samaria, y ahí sí anote la cita, en Hechos capítulo 8, versículo 8, y vamos a continuar hacia adelante. Vamos a seguir tocando los puntos, porque este punto que entra a discusión es muy importante, el tercer punto. Y es una pregunta que muchos se hacen y que muchos pues determinan, incluso muchos autores, y también hay libros y hay denominaciones cristianas evangélicas, ¿verdad?, que se van a favor de este punto, y es: hablar en lengua es condición y evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué creen ustedes? ¿Nadie da nada? Hablar en lengua es condición y evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. No participen toda la vez porque no los escuchamos. Viene siendo como un don, dice el hermano. ¿Quién da más? Es una manifestación. ¿Pero es una condición y evidencia del bautismo del Espíritu Santo o no? No. O sea que cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, no necesariamente usted habla en lengua. No necesariamente. ¿Están seguros? Amén. Amén. Por eso estamos aquí para aclararnos, ¿verdad? Y para darnos para que el Señor nos revele todo lo que el Señor quiere hablar a cada uno de nosotros. Como mencionamos, ¿verdad?, y como algunos dicen, ¿verdad?, y se nos enseñó el miércoles pasado,
El hablar en lengua es un don del Espíritu, una manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. Por lo cual no es una condición de que usted fue bautizado en el Espíritu Santo. Pero surge una pregunta muy importante. ¿Usted puede hablar en lengua sin ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Qué creen ustedes? Amén. ¿Quién da más? Y vamos a compartir todo. En un momento. Que lo da el Señor. Estamos hablando en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo de ahora. El don de lengua. Amén. Vamos a aclarar aquí. Primero, como mencionamos, hablar en lengua, ¿verdad? Es uno de los dones del Espíritu, ¿verdad? Los dones de inspiración está la profecía, el hablar en lengua y en la interpretación de las lenguas, de lo que se está hablando en el Espíritu. Amén. Y es un don del Espíritu Santo. Es importante denotar que no es, si usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo, inmediatamente usted debe o no hablar en lengua. No lo es. Amén. Pero sí es importante para que el don de Dios o los dones del Espíritu Santo de Dios se manifiesten en nuestra vida, es condicional absoluta de nosotros haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Amén. ¿Entendemos? Si no conocemos las cosas del Espíritu, ¿verdad? Son del Espíritu. Si nosotros no hemos sido bautizados en el Espíritu, sumergidos, como sabemos lo que significa la palabra bautizo, ¿verdad? Sumergidos en el Espíritu Santo, los dones en este tiempo, amén. Porque recuerda que Saúl profetizó, dice, pero no, y aparte, el hablar en lenguas se menciona solamente en el Nuevo Testamento, amén, en nuevas lenguas, porque fue palabra de Jesús se los prometió, ¿verdad? Dice, estas señales creerán, seguirán a los que creen en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, se lo dijo a los discípulos, ¿verdad? En mi nombre echarán fuera demonios, dones, ¿verdad? Manifestación del poder del Señor. Entonces, el hablar en lenguas vemos y estudiamos y hemos aprendido el miércoles pasado que es un don del Espíritu. Y es lo importante que es hablar, ¿verdad? Lo importante para el crecimiento espiritual, devocional de cada uno de los cristianos. Y también en la congregación. Amén. En la congregación hay que orar, que el Señor manifieste el don, porque es necesario que todos los dones se manifiesten. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Pero la palabra del Señor nos enseña y nos educa. Pablo, ¿verdad? Nos enseñó en la iglesia, si hay una persona que está hablando en lengua por el don del Espíritu, es necesario que se levante otro a interpretarla. Amén. ¿Para qué? Para crear el orden, para que haya un orden en la iglesia y para que sirva de edificación. Porque decía Pablo, mejor hablar una palabra, ¿verdad? Decir una palabra en entendimiento y que la iglesia sea para edificación de la iglesia que hablar muchas, ¿verdad? Pero es importante de aclarar esto, ¿por qué? Porque hay iglesias, hermanos, que han descuidado este don, que no han pedido al Señor ya más la manifestación del don de lenguas, que sencillamente hay muchas iglesias que usted llega y usted dice, hay manifestación del don, no creen, hermano, y como hablábamos, si no creen, ¿cómo lo van a recibir? Y otros, aunque creen, no dejan que esto se manifieste. Pero es importante que cada uno como creyente, ¿verdad?, del Señor, y cada uno de nosotros como hijos de Dios, anhelemos, amén, hablar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas, hablar con el Señor, y más en nuestro devocional, en las mañanas, en las noches, no sé en qué momento usted ora con el Señor, anhele, hermano, la manifestación del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y que Él derrame sus dones sobre sus vidas, conforme lo que Él quiera, amén. Porque hemos entendido eso, en eso se nos ha enseñado todos estos estudios bíblicos, que es de parte de Dios, amén. Y cuando Dios quiera, no es cuando yo quiera. No es que yo me voy a parar mañana, voy a orar mañana y le voy a decir, Señor, no, hoy voy a orar puro en lengua. Amén. Sino que es cuando el Señor quiera. Entonces, es de vital importancia que este don siga manifestándose en la iglesia en estos tiempos. Amén. Si es en la congregación, que sea en orden. Y si es en su vida devocional, déle libertad al Espíritu. Si usted tiene tiempo y no tiene que llegar al trabajo a las 7 de la mañana y usted se para a las 5 y usted puede ministrarse en el Espíritu y tener una comunicación con Dios, deje que el Espíritu Santo de Dios ministre en su vida. Amén. Dejamos que el Espíritu Santo de Dios, y si es en la iglesia, pues debe ser en orden como nos enseña la palabra del Señor. Entonces, vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 al 30, vamos a leer algo que nos enseña el apóstol Pablo.
del 28 al 30, dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y sigue el versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Se hace la pregunta, ¿verdad? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpreta todos? Amén. ¿Qué hace aquí la referencia el apóstol? Que no todos hablamos en lengua, amén, sino cada uno conforme el Espíritu quiso, por lo cual no es un condicionante. Algunos se nos enseñaron y algunos creímos, ¿verdad?, en otros tiempos, que la única evidencia de que usted haya sido bautizado en el Espíritu Santo es si habló en nuevas lenguas. Amén. No sé si ¿quién escuchó eso alguna vez? No, ese es el último punto. Amén. Es el Espíritu el que da testimonio. Por eso es el último punto que vamos a entrar al último punto y la última interrogante, ¿verdad? Soy bautizado en el Espíritu Santo y es importante que esto ocurra en mi vida. Amén. Para responderlo es necesario saber, ¿verdad?, lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros dijimos que había una diferencia entre los dones del Espíritu, el ser lleno en el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, en ocasiones específicas, o ser bautizado en el Espíritu Santo. Y nosotros debemos entender y estar claramente y salir de esta noche. Yo sé que el Señor nos va a dar la victoria y la bendición, y después el pastor va a reforzar la enseñanza de que vamos a salir creyendo claramente lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Primeramente debemos recordar que es una promesa. Amén. El Señor lo prometió para este tiempo, ¿verdad? El Señor lo prometió en Joel, ¿verdad? Y en aquellos tiempos derramaré mi espíritu. Es una promesa. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús lo reforzó y dijo: lo que oíste de mí, ¿verdad?, vendrá el Espíritu Santo y serán bautizados en el Espíritu Santo. Es importante hacer énfasis en todo esto, porque queda después de decir, bueno, si no es cuando yo hablo en lengua, si no es cuando pasa esto, si no es aquello, ¿cuándo es que soy bautizado en el Espíritu Santo? En Juan 3, capítulo 5, se nos enseña una verdad bíblica sobre lo que es el nuevo nacimiento. Amén. El nuevo nacimiento, cuando Jesús está con Nicodemo y el maestro, ¿verdad? Él le pregunta: ¿es necesario nacer del agua y del Espíritu? Es necesario, para que podamos recibir lo que es y entender lo que es el bautismo del Espíritu Santo, entender lo que significa el nuevo nacimiento. Entonces vamos a leerlo. Juan capítulo 3, 5. Dice la palabra del Señor. Dice, vamos a leer desde el 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Entonces es importante entender que para un cristiano debe ocurrir un nuevo nacimiento, un nacimiento en el Espíritu. Amén. Dice en Juan 6, versículo 63, dice la palabra del Señor. Dice, vamos a leer desde el 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, vamos a leer desde el 60. Al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: esto os ofende, pues ¿qué si vieres el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Entonces es importante aclarar y entender y conocer lo que es el nuevo nacimiento en el Espíritu, porque estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Habla de sumergirnos, ¿verdad?, en el Espíritu Santo de Dios. También vemos y vamos a reforzar algo que debemos entender, lo que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, para entrar al punto final. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Amén. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Todos somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué somos el cuerpo de Cristo? Porque hemos
hemos sido bautizados, hemos nacido de nuevo. Amén. Hemos nacido en el Espíritu. Y habiendo nacido, pues pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Vamos en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Ajá. Efesios 1, versículo 15 al 23, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia y en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Y nosotros debemos experimentar, para formar parte del cuerpo de Cristo, ¿qué debemos experimentar? Un nacimiento de nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Así como vamos a decirle al Señor, como dijo Nicodemo, no, ¿verdad? No vamos a volver a entrar al vientre de nuestra madre, sino vamos a nacer en el Espíritu. Amén. Entonces, cuando nosotros nacemos en el Espíritu y cuando la gracia del Señor es revelada a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra alma, ¿qué creen ustedes que sucede en ese momento? Cuando hay un verdadero conocimiento de Dios y un verdadero arrepentimiento. Nosotros somos, dice la palabra, unidos al cuerpo de Cristo. Amén. ¿Sí lo estamos recibiendo? Cuando nosotros creemos y experimentamos un nuevo nacimiento en el Espíritu, no es aquel que cuando ustedes, con los que hemos tenido la bendición de predicar, y hay mucha gente que puede repetir la oración, ¿verdad? Y la puede decir, pero si no la dice de corazón y si no experimenta verdaderamente lo más profundo de su corazón, el nacimiento en el Espíritu, pues no entra a formar parte del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cuándo entramos a formar parte del cuerpo de Cristo? Cuando nacemos en el Espíritu. Cuando nacemos y formamos parte, y así pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Dice que cuando nosotros, pasar a formar parte del cuerpo de Cristo es pasar de muerte a vida. Amén. Es pasar de la muerte que teníamos espiritual a vida ¿en quién? En Cristo. Es cuando el pecador es tomado, es como que usted es tomado de este lugar y ahora es llevado a este otro. Pero cuando usted es llevado a ese lugar que es la iglesia espiritual, amén, no la iglesia Jireh, no son todos los que entramos aquí, amén, sino la iglesia de Cristo, ¿verdad? La que da testimonio de un solo Dios, ¿verdad? De que un solo bautismo. Cuando usted pasa ahí, es cuando usted el Espíritu de Dios toma al pecador y lo inmerge, ¿verdad? Lo sumerge en el cuerpo de Cristo. No sé si me explico. Amén. Usted se sumerge en el Espíritu, en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que es la iglesia que testificamos y damos gloria a Dios, porque cuando nosotros a veces hemos tenido la bendición de estar en otros países, en otros lugares de diferente cultura, nosotros con solamente reunirnos y orar, damos testimonio de que el Espíritu Santo de Dios está allí, amén. Y en la iglesia de Jesucristo es universal, está en todo el mundo, no es solo una denominación, amén. Cuando nosotros estábamos en Regalo de Amor, ahorita en diciembre, hubo una iglesia de una denominación diferente, que el pastor nos atendió, pero yo sí vi que él tenía cierto como expectativa o duda de esta gente, jóvenes y los muchachos y las muchachas, porque era otro tipo de doctrina. Pero hubo un momento que él nos llamó y dijo, vamos a orar. Y cuando estábamos orando, yo le dije, Señor, derrama tu presencia en este lugar. Fue mi oración. Y cuando descendió la presencia del Señor y todos nos sentimos gozosos de la presencia del Señor, el pastor cuando termina la oración dice, doy testimonio de que Dios está con ustedes. Amén. ¿Se acuerdan? Doy testimonio de que ustedes son hijos de Dios. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo el Espíritu. Amén. Porque somos la misma iglesia. Entonces, cuando nosotros se revela en nuestra mente, ¿verdad? Que somos pecadores,
que necesitamos nacer de nuevo, y cuando ocurre ese nacimiento de nuevo, nosotros pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Pero cuando nosotros no podemos ser miembros de un cuerpo de Cristo, sino antes haber sido sumergidos en el Espíritu. Amén. Entonces, en el proceso en el cual el pecador, el que está recibiendo, ¿verdad?, a Cristo, a pasar a ser parte del cuerpo de Cristo, es un proceso ¿de qué? De inmersión, de bautismo en el Espíritu. Amén. Porque todos somos bautizados en un solo cuerpo, en Cristo. Dice en 1 Corintios, vamos a leerlo, capítulo 12, versículo 13. Cuando Pablo está hablando a la iglesia de los dones y de los ministerios, ¿verdad?, y del cuerpo de Cristo, dice, vamos a leer desde el versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tienes muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. A todos, sean judíos, sean griegos. Por eso fue lo que experimentó Pedro, ¿verdad?, cuando vio en la casa de Cornelio. Esta gente era gentil. Él creyó para ese entonces él creía que solamente iba a ser para los judíos, pero era para todo lo que el Señor estaba llamando para ese tiempo. Y todo lo que hacía el Señor, dice que la iglesia seguía creciendo conforme a lo que el Señor iba llamando. Amén. Conforme a lo que el Señor iba anexando a la iglesia. ¿A quién? Al cuerpo de Cristo. Y desde ese entonces, desde el día del Pentecostés, el Señor sigue anexando creyentes al cuerpo de Cristo. ¿Cuánto lo creemos? Amén. A los que han de ser salvos. Y nosotros que debemos cumplir la gran comisión de ir y predicar la palabra del Señor, de predicar el Evangelio, de dar a conocer al Señor para que las personas puedan entender que son pecadores, puedan reconocer que hay pecado, que se han apartado de la voluntad de Dios y puedan ser sumergidas, ¿verdad?, a través del acto que hace, del poder del Espíritu Santo de Dios, sumergidos para un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento que produce en cada uno de ellos, ser parte de miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, y así hay muchas citas y podemos leerlo en la palabra del Señor. En Romanos 8, capítulo 8, versículo 9, Efesios también habla de lo que es, vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 16. Dice, vamos a leer desde el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Amén. Tenemos entrada a Dios. Entonces es importante resaltar estos puntos. También vemos en mismo Efesios, capítulo 4, versículos 4 y 5, dice la palabra. Vamos a leerlo desde el principio. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén. Entonces es importante saber que nosotros somos llamados a ser la iglesia de Jesucristo. Amén. Y cuando eso sucede, en nosotros antes de eso debemos ser totalmente limpios, lavados por la sangre de Cristo, lavados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Revelación completa que no es por carne, no es por obra de carne, ¿verdad? No es porque yo pueda. Hay gente que se sabe la Biblia completamente, pero no ha nacido en el Espíritu, ¿verdad? No puede formar parte del cuerpo de Cristo. Entonces es interesante esto porque también era lo que hablábamos al principio, lo que era el bautismo y el poder, ¿verdad? Y la llenura del Espíritu Santo de Dios, que decíamos y hacíamos énfasis de que era diferente, porque el poder
y la llenura del Espíritu Santo de Dios son los dones, la manifestación de los dones del Señor, que el mismo apóstol nos insta, ¿verdad? O nos motiva a que nosotros anhelemos, ¿verdad? La manifestación de los dones y que busquemos, ¿verdad? Anhelar aún los mejores, ¿verdad? Los mayores, y que nosotros buscamos, ¿para qué? Para estar llenos del Espíritu Santo, para que sea manifestado el poder de Dios. Por eso decíamos y aclararnos al principio que una persona que no es bautizada en el Espíritu, que no forma parte del cuerpo de Cristo, no puede hablar en lengua. Amén. No puede manifestar los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque son del Espíritu. Y el Señor el Señor es santo, amén. Y todos debemos ser santos, ser santificados para ser llamados. No sé si le queda alguna duda, el pastor si nos va a terminar de ayudar. Amén. ¿Están todos claros? ¿Están todos claros, hermano? Yo no. Porque ahora es que el hermano presentó solamente una escuela. Pero ahora vamos a presentar, bueno, ahora no, será el próximo domingo, el próximo miércoles. Aunque para el próximo miércoles yo tenía un tema sobre el infierno, realidad o fábula. Pero aquí hay muchas cosas todavía que aclarar. ¿Cuándo sabe usted que usted fue bautizado por el Espíritu Santo? ¿Cuándo? Les pregunto, ¿cuándo sabe usted que fue bautizado por el Espíritu Santo? Dígame a alguien algo. Ajá, ya va. El apóstol Pablo se consiguió unos creyentes que fueron bautizados en agua. ¿Eran creyentes? ¿Sí o no? ¿Eran parte del cuerpo de Cristo? ¿Sí o no? Sin embargo, les pregunta, ¿recibieron ustedes el bautismo del Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ¿cuál Espíritu? Si ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Luego el apóstol Pablo les ministra y dice que fueron todos llenos y hablaron nuevas lenguas y dice claramente que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Esto nos lleva a nosotros a pensar que hay claramente una diferenciación muy notable entre ser bautizado en agua y ser bautizado en el Espíritu Santo. Estamos claros, ¿verdad? Ahora, ustedes quedaron claritos porque ninguno preguntó, ¿cuándo soy yo bautizado por el Espíritu Santo? ¿Cuándo yo lo sé? ¿Ah? Creyendo la promesa. Todo el que cree la promesa ya es bautizado. No, hermano. Cuando empieza a hacer la voluntad del Padre. Los que están bautizados en agua y hacen la voluntad del Padre, ¿ya tienen el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el bautismo en el Espíritu Santo? Básicamente estamos confundidos todavía. Ajá. Ok, el hermano dice, el bautismo en agua es un arrepentimiento, esa es la palabra anastasis en griego, que significa cambiar mi manera de pensar, cambiar una nueva vida, porque cambiar mi pensamiento es metanoia. Ahora, fíjense bien, la anestesis o la anastasis no es el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es un cambio a una nueva vida, pero no es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Si no aclaramos primero qué es el bautismo del Espíritu Santo, no sabemos entonces cuándo somos bautizados en el Espíritu Santo. Ya va.
¿Y cómo supiste tú que estabas bautizado? ¿Ah? ¿Qué? Ok, ya va. Ya va. Ahí hay dos cosas que aclarar. Primero, el bautismo del Espíritu Santo no necesariamente ocurre cuando uno está pasando por pruebas ni tribulaciones. Yo fui bautizado en un servicio alabando a Dios. Y no tenía ninguna prueba. Es más, estaba gozoso. Entonces, no es eso. El hermano dice el otro aspecto. Cuando Dios nos habla y lo guía a uno, eso es símbolo que fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Si la Biblia dice que Dios a todo el que toma por hijo le habla y le guía, entonces todos estamos bautizados en el Espíritu Santo. Díganme algo. El próximo miércoles, por favor, estudien bien sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Porque todo lo que me han dicho, escúcheme, no concuerda con lo que dice la Biblia. Por ejemplo, si Dios me habla, yo estoy bautizado por el Espíritu Santo. ¿Ah? Si Dios me habla. ¿Cuándo yo soy bautizado por el Espíritu Santo? ¿Cuándo? ¿En qué momento de mi vida? Ajá, dígame, hermano. ¿Ya va, perdón? Ajá. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo doy mi paz. ¿A quién? ¿A los bautizados en el Espíritu Santo o a todo el que cree en el Señor? Entonces, eso tampoco es bautismo en el Espíritu Santo. ¿Perdón? Porque cuando uno se arrepiente, Dios viene sobre uno, cambia su manera de pensar, cambia su manera de actuar y le devuelve a uno algo que se llama confianza. Y uno confía que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios nos dice, no te afanéis, no te angusties, yo estoy contigo, yo peleo por ti la buena batalla. Eso es como que usted tuviese una deuda y le andan cobrando. Usted no anda tranquilo, pero viene algo y le dice, no te preocupes, cuando venga yo te voy a pagar. Usted toma paz. Ajá. Dice, no, yo tengo ahí uno que me respalda. Entonces su paz vuelve. ¿Por qué? Porque tiene una palabra de seguridad y eso le da confianza. Cuando uno se siente confiado, recupera identidad, sabe quién es ahora en Cristo Jesús, eso le da a uno paz. ¿Por qué? Porque ya yo sé ahora que yo soy nueva criatura, que soy hijo de Dios, que Dios está conmigo y Él pelea por mí la buena batalla. Pero eso no es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Es la primera pregunta que tenemos que contestar. ¿Cuándo somos bautizados por el Espíritu Santo? ¿Qué evidencias hay de que yo fui bautizado? Hablaron de una evidencia, la glosolalia. Por favor, es importante. Ajá, hermana. Cuando se habla en nuevas lenguas, yo soy bautizado en Espíritu Santo. Eso implica que el que no ha hablado en nuevas lenguas no está bautizado. No, estoy preguntando simplemente. Se manifiestan los dones del Espíritu. Y uno que creyó en el Señor y no se le han manifestado los dones, ¿tiene el Espíritu Santo? Estudien eso para el próximo miércoles. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar para que fluya sabiduría y entendimiento. Quiero preguntarles todo esto, escúchense muy bien. Este aspecto doctrinal es uno de los puntos que ha causado más división, más controversia entre las iglesias. De hecho, existen iglesias bautistas, iglesias presbiterianas, iglesias metodistas y algún tipo de iglesias que no creen en el hablar en lengua. Otras hablan en lenguas. Dijo el hermano, eso era solamente para el tiempo antiguo.
¿O es también para el tiempo presente? Yo quiero que usted me diga, ¿eso solamente era para los apóstoles o es también para ahora? Ajá, pero ¿para quién? Eso lo vamos a hablar. Piensen en todas esas cosas. Por favor, busquen Biblia. Busquen Biblia. Hay versículos muy importantes. Dígame, hermano. ¿Cómo? Ya va, no, eso ya va. No que el Espíritu Santo se manifestó solamente el día de Pentecostés. Desde el Antiguo Testamento el hermano explicó. Ah, ok. Bueno, eso fue lo que yo pregunté. Porque no son las mismas personas. No son la misma persona. Metá tiene dos pasajes distintos. Porque según el libro de Hechos, en el día de Pentecostés, todos fueron llenos. Y allí es interesante la palabra unánimes. La palabra unánimes es de la palabra hipotumos en griego. La palabra hipotumos, homotumos, homo igual y tumos 20. La palabra unánime dice que todos tenían una misma mente, tenían un mismo pensamiento. Eso es lo que significa unánimes allí. Y todos fueron llenos de la unción del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí dice todos. No fue después cuando Juan, son dos pasajes distintos lo que se está citando en ese momento. ¿Ok? Ahí hay cosas que aclarar. La Biblia dice que sopló como un viento recio, ¿verdad? No fue un viento. Después se los explico. El día miércoles, porque ya es tarde. Ajá. Ya va, allá. Y ahorita te doy la... Ajá. Sí. Escúcheme porque fíjense bien cómo tiene. También dice la Biblia que Él es el que sostiene todo lo animado. ¿Me escucha? Todo lo que se mueve por la voluntad del Espíritu. Entonces, un mundano que no conoce a Dios se mueve por voluntad del Espíritu. Escúcheme, le estoy diciendo eso para que pensemos. Eso no es indicio de que Él es cristiano y que tiene el Espíritu. Eso es otra cosa que yo tengo que aclarar el día miércoles. El día miércoles nos va a faltar hora para hablar de todo esto, se los aseguro. Porque esto es más fuerte. Sí, hay lenguas satánicas. Ok. Por ejemplo, eso es importante que usted lo había dicho. Hay gente que dice que la única evidencia de hablar en lenguas es el bautismo del Espíritu Santo. El diablo también habla en lengua y los endemoniados también hablan en lenguas. Para que tengamos cuidado, ¿ok? Eso lo vamos a aclarar el miércoles. No se preocupen, eso está fríamente calculado para el día miércoles. Suspendemos el estudio del infierno. Infierno, realidad o fábula. Vamos a hablar del Gehenna, del Tártaros, de el Valle de Hinnom, vamos a hablar del Seol y del Hades, términos con los cuales se denomina el infierno, porque la palabra infierno no aparece en la Biblia, la palabra infierno, eso es latín, es infernus, pero las palabras para las que se toma en la Biblia no es infierno, porque eso es latín y la Biblia fue escrita en griego y en hebreo. Hay palabras como Seol, hay palabras como Hades, Tártaro, Gehenna y Hinnom. Eso lo vamos a explicar, ¿ok? No se preocupen. Pero eso no toca el miércoles. El miércoles vamos a hablar sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Está muy bien lo que el hermano Néstor dio, pero eso es una posición solamente. ¿Ok? Esa es una posición. Y cuando hablamos de temas teológicos hay que dar todas las escuelas. ¿Ok? Entonces,
Para el miércoles damos las escuelas restantes. Oramos. Señor, gracias. ¿No has recogido los diezmos y las ofrendas? Bueno, oramos de una vez por eso. Señor, gracias. Te damos por todas las cosas. Gracias por mi hermano Néstor, quien ha traído la enseñanza en el día de hoy. Te agradecemos y te damos la gloria, Padre amado, por la sabiduría y el entendimiento que tú das a tus hijos y a tu pueblo. Queremos aprender de tu palabra. Pedimos que tú nos reveles tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, sea, Padre amado, quien nos guíe a toda verdad. Y sobre este punto, Señor, tan importante, queremos, Padre amado, Señor, poner todas las cosas, Padre amado, para que tú nos guíes y tú nos orientes, Padre amado, en el conocimiento pleno de tu palabra y de tu voluntad. Hoy te damos las gracias